a nuestro invitado, Bernardo Barranco. Normalmente hacíamos una pausa, pero creo que nos podemos ir directo, ¿no? A la entrevista con Bernardo Barranco. Uh, Bernardo, te saluda Arturo Contreras desde la Colonia Juárez, en la redacción de Pie de Página. Espero que nos escuches y nos veas muy bien. Buenas tardes. Los escucho muy bien, no sé ustedes. Bernardo, te ¿Se escuchamos Perfecto. excelente acá. Alejandro Ruiz, Arturo Contreras, en esta emisión de Los Pasos de la Semana. Un poquito recordarle a la audiencia que este segundo bloque justamente es un bloque que preparamos con entrevistas a especialistas, a autores, escritoras, que pues nos pueden hablar y profundizar sobre los temas que tratamos en este espacio informativo de Los Pasos de la Semana. Y hoy, justamente, nos encontramos con Bernardo Barranco. Bernardo Barranco, para quien no lo sepa, es sociólogo. Yo y Arturo, cuando estábamos preparando este programa, dijimos, pues Bernardo Barranco es una persona que escribe sobre religiones. Hay un libro muy bonito que tiene sobre la teología de la liberación, que habla sobre todo este proceso, pero oh, sorpresa, Bernardo Barranco también escribe sobre el Estado de México y es un profundo analista de lo que pasa en esta región del país, que hoy, bueno, a partir de ayer y a partir de mañana, en estos 3 días, ¿no? 14, 15 y 16, finaliza, sella un proceso de transición política que inició con la elección donde la maestra Delfina Gómez resultó ganadora, ¿no? Bernardo, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, a partir de el primer minuto de mañana, es decir, del día 16, formalmente Delfina Gómez es la primera gobernadora en el Estado de México. Además de ser la primera mujer gobernadora en el Estado de México, pone fin a más de 90 años de un régimen político ininterrumpido que dominó durante un periodo muy largo la vida política en una de las entidades más pobladas del país, como es el Estado de México, que tiene pues un padrón electoral muy grande, cerca de 13 millones, y una población también importante de más de 19 millones de habitantes. Así es que Delfina Gómez y Morena rompieron durante el pasado proceso electoral de manera dramática, pusieron fin a un larguísimo régimen autoritario, plagado de corrupción y sobre todo un régimen que fomentó la exclusión de la población, con grandes problemas de seguridad, de violencia hacia la mujer, feminicidios, en fin, una serie de cuestiones en una entidad muy compleja, porque si bien no es un territorio inmenso, pero hay una enorme diversidad que tiene, ¿no? Entonces, sí creo que es un momento histórico importante el que se vivió en estos días, que son ceremonias y tal, hay un gran festejo por parte de gente cercana a Morena. Ayer el centro, después de la toma de protesta en el centro, digamos, legislativo del Estado y el discurso en Teatro Morelos, el centro de Toluca se convirtió en una verbena, sea popular, había mucha gente en la calle gritando, festejando, etcétera, y que creo que refleja pues un estado de ánimo muy grande por parte de la población. Así es que, pues sí, es un momento muy especial en la vida del Estado, una mujer al frente de el Ejecutivo local y el fin de un largo sistema de corrupción, de abusos y sobre todo con una herencia tremendamente pesada en la entidad mexicana. Y es precisamente un poco acerca de eso, de la herencia que recibe Delfina y de los retos que va a tener que enfrentar, de lo que me gustaría preguntarte un poco, Bernardo. Justamente ahorita mencionabas esta apertura que tiene ella, ¿no? Esta cuestión de decir, vamos a abrir el gobierno, ya no va a ser una cuestión, digamos, exclusiva. Y me recordó mucho el discurso que ella dijo el día de las elecciones, cuando ganó. Precisamente empieza mencionando eso, empieza agradeciendo a las mujeres del Estado de México que confiaron en ella,
pero también empieza hablando de los ejidatarios, de la gente del campo, de la gente rural, de la gente que ha estado muy abandonada en todo este tiempo. Entonces, vemos ahora, ¿no?, cómo incluso hay una gran presión sobre cuestiones ambientalistas, de ejidatarios, que le están pidiendo resultados y que le están pidiendo ayuda franca y abiertamente, ¿no?, para cambiar muchas cuestiones que hay al interior del Estado de México. Como con todo este panorama y con todas estas intenciones, ¿cuál crees tú que sea o cuáles crees tú que sean los mayores retos que va a enfrentar la maestra Delfina Gómez? Sí, sin duda son muchos retos, queridos Arturo y Alejandro. Hay muchos retos. Delfina gana por 8 puntos, un poco más de 8 puntos. Pero Delfina gana porque en todas las encuestas se planteaba que de cada 10 mexiquenses, 8 estaban ya hartos del sistema. O sea, estaban cansados de un sistema que ya no tenía la capacidad de resolver sus problemas. Entonces, en ese sentido, la presencia de Delfina Gómez tiene un altísimo nivel de expectativas. Y es uno de los principales retos que tiene la actual gobernadora. Ahora, el Estado de México es un mosaico muy complejo. Decía hace un momento que tiene como varias regiones, varias identidades. Tiene Toluca, que es el centro administrativo y político de, pero no se caracteriza por ser un pulmón económico. El pulmón económico está en la zona que va de Naucalpan a Cuautitlán, una zona industrial que representa un alto porcentaje de la producción del Estado, incluso del país. Entonces tienes ahí lo que se llama el cordón azul, que fue dominado durante mucho tiempo por el Por el PAN, por el panismo. Partido Acción Nacional. Tienes también toda la zona del oriente, donde es la más populosa del estado, donde mucha gente va desde Catepec a Texcoco, Chalco, va y viene constantemente y es una fuerza laboral que trabaja en la Ciudad de México. Y por lo tanto, entonces es una zona populosa, densa en población y que tiene características muy propias en una especie de lo que se llaman ciudades dormitorio. La gente va, regresa en la noche, ¿no?, y forma parte. Luego tienes el mundo rural, la parte de lo que se llama el Valle de Toluca, con extensiones amplísimas de un mundo rural taciturno. Cada vez hay menos campesinos porque migran a la ciudad o a Estados Unidos, etc. Luego tienes también el sur del estado. ¿Cuál es el sur del estado? Es toda la parte que colinda con Michoacán y con Guerrero, lo que se llama Tierra Caliente. Y es una zona dominada históricamente desde hace más de 20 años por el crimen organizado. Es tierra de nadie. Claro. Entonces, si ustedes ven, es un mosaico complejo el Estado de México y hay necesidades distintas. Hay algunas que son transversales, el tema de la violencia de la mujer, hay algunas que pueden ser abordadas de manera global, pero también hay planteamientos específicos de cada una de las zonas del Estado de México. Lo que representa hoy Delfina hay una especie como de ruptura dramática al interior de su gabinete de la no presencia de tolucos, ¿no? Es decir, generalmente en la historia de la entidad eran pura gente de Toluca la que formaba parte del gabinete cercano al gobernador. Hoy esto ya no hay, creo que hay uno o dos personas que vienen de Toluca. Los demás son lo que en Toluca llaman mexiquenses del área metropolitana, ¿no? Es decir, mexiquenses no toluqueños, que también tiene una connotación cultural muy importante. Así es que Delfina, yo creo que el principal reto que enfrenta, respondiendo directamente, es la alta expectativa con la que llega a tomar el poder. Una alta expectativa de cambios, ¿no? No solamente basta la alternancia, sino lo que está pidiendo la gente es una transición económica, política, de símbolos, una transición incluso culturalmente política se está pidiendo. Entonces, sí creo que es un momento histórico muy, muy singular.
Perdón, si me extiendo, No, córtenme, jóvenes, ¿eh? no, No, no te por favor. preocupes, no te preocupes. Más bien, creo que justo esa es la intención de este programa, como profundizar un poquito en el análisis. Y respecto a esto que comentabas hace un momento, ¿no? Los símbolos. El día de ayer, ¿no? Hay una foto de quienes pudimos estar ahí, como observando, viendo cómo se desenvolvía esta toma de protesta y el primer mensaje como gobernadora, donde aparecen integrantes del grupo Atlacomulco en como invitados al Teatro Morelos, ¿no? Está Erubiel Ávila, está Choifet, está también Montiel, ¿no? Eh, ¿Cómo pues se puede lograr esa transición si aún está, digamos, estos personajes jugando un papel a lo mejor no fundamental, pero sí importante dentro de las estructuras políticas del Estado de México? Sí, me llamó la atención ahí ver algunos políticos tradicionales que habían sido muy duros en sus declaraciones frente a Delfina y a la Cuarta Transformación. Por ejemplo, me refiero también a Enrique, eh, Enrique, Ah, sí, oh, se me sí. fue el nombre, Vargas, Enrique Vargas, Ujú, que había sido precandidato dentro de este momento donde se definieron y se decantaron por Alejandra del Moral. ujú, Y ahí estaban, ¿no? Quitados de la pena, abrazando, aplaudiendo. Forma parte de esa vieja cultura, ok, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es un poco la sagacidad, la audacia y el colmillo del presidente de la República. ujú, Porque el presidente de la República estuvo, si tú lo presenciaste ujú, y muchos lo vieron por televisión, en la toma de protesta ahí en el Palacio Legislativo que está en el centro de Toluca. ujú. No iba a hablar, pero le insistieron y habló, se echó su discurso y se echó un discurso largo. Sí, sí, sí. Y ahí no solamente fue el respaldo absoluto a la maestra Pina, que la ha venido apoyando con mucha fuerza, sino también fue un espaldarazo a Alfredo del Mazo y a Peña Nieto incluso, pero sobre todo a Alfredo del Mazo, diciendo que es un gobernador con el cual se entendió, lo había hecho en otras ocasiones, pero también dijo que le agradecía que no hubiera metido las manos al proceso electoral, y que dejó pasar el proceso con naturalidad y con limpieza, y le agradecía. Incluso increpó a aquellos que le cuestionan que Alfredo del Mazo entrega la entidad, ¿no? Claro. Hay dos comentarios. Uno, Alfredo del Mazo no entregó el Estado de México porque la maquinaria se echó a andar. De que Alfredo del Mazo no habló, no fue histriónico, no, pero los dineros, las estructuras políticas y sobre todo los operadores y la compra y coacción del voto fluyó. Ujú, No funcionó porque no les alcanzó. La mayoría de los mexicanos querían un cambio y las encuestas marcaban una diferencia de 20 puntos que se redujo a poquito más de 8 puntos, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión acá es que López Obrador impugna o encara a aquellos que le demandaron al gobernador hacer trampa, hacer fraude electoral, etc. ¿Y quiénes Eh, pudieron haber sido esos grupos? Perdón, Bernardo. no, al interior hay varios grupos que Ya. quedaron muy descontentos, ¿no? Está Montiel, uno de ellos, están algunos sectores, y no solamente a nivel local, a nivel federal. Almito está pidiendo la cabeza y está pidiendo el expulsar a Alfredo del Mazo de PRI. Lo Claro. interesante en esta jugada que hizo López Obrador es que está exacerbando las contradicciones en el interior del país. Recordemos que el PRI viene hacia abajo, se viene derrumbando poco a poco. Y el último gran bastión era precisamente el Estado de Ujú, México, que sigue siendo fuerte. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que está fracturado y cada vez son más evidentes las distancias ujú. entre ellos. Se están peleando adentro, pero también tiene repercusiones afuera. Claro. Entonces, hacia cara al 2024, que está a la vuelta de la esquina, tenemos entonces que el frente, en la versión o su versión priista, su núcleo más fuerte está. Por lo tanto,
mí me sorprendió la audacia de López Obrador al echarle sal a la herida, digamos, que se quedó en el Estado de México. Y el echarle sal a la herida significa que, por un lado, pareciera ser que con la condescendencia Peña Nieto y Alfredo del Mazo, digamos, tendría ciertas consideraciones al grupo Atlacomulco, pero fracturando lo que es la unidad histórica que el PRI ha mostrado en el Estado de México. Entonces, muy interesante. Políticamente, el panorama hay que ver cómo queda este mosaico. Pero ahí hay un apunte, una hipótesis que me resulta particularmente interesante y novedosa. Sí. Y precisamente ahora que hablas como de las rupturas al interior del PRI y un poco de lo que podríamos interpretar como la decadencia del grupo Atlacomulco, vemos a la par en el otro extremo del estado, ¿no? Al oriente lejano, pues la aparición de lo que algunas personas se han dado por llamar el grupo Texcoco, que empieza a desplazar al grupo Atlacomulco en la cuestión del poder. ¿Cómo miras esto? O sea, ¿qué futuro le podría quedar al grupo Atlacomulco contra esta otra contraparte que viene del otro lado del estado? Mira, cuando hablamos del grupo Atlacomulco, nos referimos a una cualidad política que se ha generado en el Estado de México. Y es la capacidad de hacer negocios con la política, sí, con el presupuesto público, y hacer negocios con la política y también política con los negocios. Han surgido grandes millonarios a través de diferentes procesos gubernamentales. Pero el grupo Atlacomulco no es solamente un puñado de personajes, ni siquiera gente que nació. Originalmente el mote es porque varios gobernadores surgieron precisamente del municipio de Atlacomulco. El grupo Atlacomulco es, ante todo, un sistema de mexiquense de hacer política, una gran estructura burocrática que está al servicio del gobernador, con estamentos, profundamente disciplinada, como dirían en mis viejas clases cuando se analizaba el PRI de los años 70, 80, con una dimensión bonapartista, es decir, la estructura gubernamental con el peso, digamos, del manejo de lo político. Luego, el grupo Atlacomulco son también los sindicatos, sindicatos de maestros, grupos campesinos, diferentes organizaciones. Hoy llamaríamos, también sumaríamos a esto ciertas dependencias o sectores, digamos, importantes en la vida, pero que no están totalmente vinculados orgánicamente al sistema. Podemos decir el sistema electoral, el YEM, los diferentes magistrados, forman parte del grupo Atlacomulco, pero no se queda ahí tampoco. La oposición también es parte del grupo Atlacomulco. Hay mucho dinero y con ese dinero se compran los líderes, ¿no? De tal manera que los líderes entran en espasmos, hacen complicidades, dejan pasar cosas, omiten, no tienen una fuerza en términos de oposición porque son comprados, son incorporados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este gran movimiento? Con este gran... Y el grupo Texcoco es un grupo regional. Claro. Vaya, ninguna manera de poder comparar al grupo Atlacomulco. Es un grupo de políticos que ha crecido, tiene fuerza, que su gran ideólogo y fundador es Higinio Martínez, Claro. pero hay Duarte es uno de ellos, la maestra es otro, son un grupo, podemos decir, si no compacto, muy cercano, pero nada que ver con la postura sistémica del grupo Texcoco. Ahora, ¿qué va a perder? Pues evidentemente que va a perder la esencia, porque se va a romper esa articulación de negocios y política. Y probablemente la primera línea de la estructura burocrática también se pierda, ¿no? Es decir, va a haber un reacomodo importante, pero yo me pregunto si esa versión empresarial del grupo Atlacomulco se va a fracturar. Yo creo que no, yo creo que se mantiene. Y la presencia de algunos sectores y algunos empresarios que estuvieron ahí presentes muestra
una cierta continuidad. Incluso la responsable del desarrollo económico es una propuesta o es una posición prácticamente de los empresarios que dicen, queremos a esta persona porque es el puente. Esta, pues, no recuerdo exactamente el nombre, pero ella formó parte de Rubiel Ávila, fue subsecretaria. Ok, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver con lupa estos movimientos que se están dando, pero yo diría, el Grupo Atlacomulco, su versión política, se va a debilitar de manera dramática. Pero yo me pregunto, y voy a estar muy atento observando, el Grupo Atlacomulco en su versión económica y empresarial, creo que no tanto. Creo que se va a acomodar. Yo recuerdo mucho esta fotografía, ¿no? Justo el día de la elección, cuando se anuncia la victoria de Delfina. Yo estaba, ¿no? Adentro de la sede del PRI, porque no me quería perder como esa fotografía de ver, ¿no? A los Atlacomulcos o a esta facción del PRI, pues derrotada. Y justo lo que comentas, ¿no? El espaldarazo de Alito, solamente Beatriz Paredes ahí parada con todos ellos como la mujer de partido que es, ¿no? Ni Montiel, ni Rubiel, ni nadie, ¿no? O sea, una desbandada del moral. Pero sí este reagrupamiento que me parece muy interesante con el discurso que Delfina justamente lanza ayer, ¿no? Que un poquito como que complementa lo que había dicho el día de la elección, que son estos puentes de unidad, ¿no? ¿Podría trabajarse otra alternativa dentro del Estado de México que no fuera con unidad con estos actores políticos y empresariales? No, yo creo que va a haber ciertas rupturas inevitables. Y una de ellas es la corrupción. Es decir, podemos decir que no solamente son los negocios a alto nivel, sino también las corruptelas que eran como aceite que dinamizaba el funcionamiento de todo el aparato administrativo, ¿no? Ya, Y este aceite era la corrupción a mediana escala, a pequeña escala, desde las multas de la policía, desde permisos especiales, etc. Y creo que ahí Delfina, en su discurso de ayer, fue muy enfática, diciendo, ujú, encontramos a uno y le damos, pero durísimo, va a salir y a cualquier funcionario, sea político, sea administrativo, y le vamos a dar con todo. Queremos un gobierno limpio. Entonces, creo que ahí es inevitable una ruptura en el estilo de hacer política. Ya no va a ser como se dio hasta hace poco. Y otras son inevitables continuidades. No se puede dar el lujo de hacer rupturas muy dramáticas porque el riesgo de una discontinuidad absoluta es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Porque estamos a unos cuantos meses de la elección del 2024. Y en la elección del 2024, Delfina se está jugando su propia gobernabilidad. Ella está obligada a ganar el Congreso. ¿Qué significa esto? Un mayor número de ayuntamientos, pero no solamente del Estado de México, sino por el tamaño que tiene el Estado de México, va a tener un peso importante a nivel de la gobernabilidad en términos federales, tanto a nivel de senadurías como de diputación, que son más de 50. El Estado de México es clave. Entonces, la maestra tiene que tener cierta agudeza política de no romper, pero de dar golpes lo suficientes como para incrementar este bono de credibilidad que tiene, que no va a pasar, que está corto en términos de tiempo y se está jugando su gobernabilidad. Entonces, por eso no espero rupturas estridentes o que vaya, que haya escándalos. Hasta ahora ha sido una transición, no transición, una alternancia muy pacífica. Uno diría, bueno, no, para ir con todo, pero aguas, ahí también hay muchos aspectos que están en juego. Y está tan arraigado el sistema priista, sí tiene que tener cuidado de no ser la cuarta transformación excesivamente radical en rupturas. Y creo que justamente ahora tocas un tema que me parece bastante importante, pero déjame hago una pequeña pausa para comentarte un par de mensajes que nos ponen aquí en el chat porque estamos transmitiendo en YouTube y la gente nos comenta mucho y entonces pues te echan muchas flores, ¿no? La verdad es que nos ponen
El doctor Barranco, uno de mis preferidos, chido, ¿no? Así le ponen tal cual. Bernardo Barranco con su excelente programa que tiene en Canal 11. Lástima que solo le den 30 minutos, comenta Norma Araceli Castro Arias. Y me parece que esos eran hasta ahora. Entonces, pues muchas flores, muchas gracias por tomar este momento para compartir con nosotros y bueno, eso. Y entonces, ahora sí, regresando un poco, ¿no? La relación con el gobierno federal e incluso con la Ciudad de México, ¿no? Por las amplias relaciones que guardan tanto el Estado con la Ciudad de México. Hoy, durante la apertura del tren El Insurgente, veía ahí justamente en donde estaba el nombre de las estaciones, que ya estaban empezando a implementar la iconografía del sistema público de la Ciudad de México, ¿no? Este sistema de movilidad integrada que le llamaron ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es un cuadro con unas muescas y cómo se integra esto. Entonces me pareció como una señal de los tiempos, si se quiere ver así, de lo que podría venir, ¿no? O como de esta incorporación, o no sé si amalgamiento, como de las políticas federales y locales, ahora que ambos gobiernos, tanto el gobierno de la ciudad como el del Estado de México, son parte de Morena, ¿no? Y cómo van a quedar estos bajo el gran paraguas del gobierno federal. Digamos, ¿qué podría pasar aquí? ¿Cómo estas rupturas que no se están dando juegan al interior de este panorama nuevo que se está pintando? Sí, tocas un punto político muy importante porque en el Teatro Morelos ayer estuvo precisamente Claudia y Claro, fue ovacionada absolutamente por la gente ahí presente, ¿no? Gritos de presidenta, presidenta, aplausos, ¿no? Todo el mundo quería saludarla, pasarla, en fin, fue muy apapachada ahí Claudia. Y hay que recordar, además, no hubo una sola excorcholata, ¿eh? No estuvo nadie, ¿no? Ninguno, fue claro. Claudia y que ganó cierto protagonismo ayer. Y ahí tenemos que tener muy claro que durante el proceso electoral, Claudia y la Ciudad de México apoyaron de manera decidida a Delfín. Ujú. Cuando digo apoyo, un apoyo político, apoyo logístico, yo me atrevería a decir hasta apoyo económico, Wow. ¿no? Sí, ¿no? Que las leyendas negras ahí, ¿no? Pululan, bueno. Y ahora viene el regreso, y es que ahora el Estado de México ya colonizado por Morena, viene el respaldo a Claudia al revés, ¿no? Ujú. Es decir, es la Sí. maestra que va a apoyar la candidatura presidencial y va con todo por Claudia hacia la presidencia, Ujú. con todo el peso que tiene el Estado de México de tener 13 millones de votantes potenciales que podrían ser un factor determinante en la búsqueda, que no solamente en la búsqueda de la presidencia por mayoría, sino también la búsqueda de la mayoría en las cámaras, por lo menos la mayoría relativa. Entonces, sí, el binomio Claudia Delfina es un binomio político importantísimo en este momento. Y sí, Delfina se sintió arropada, apoyada por Claudia y el gobierno de la Ciudad de México. Ahora, la candidata eh, Claudia se va a sentir arropada por Delfina y por el Estado de México. Toma y daca muy interesante. Así es. Pues Bernardo, para ir cerrando esta entrevista, preguntarte, ¿no? O sea, ayer vimos atlacomulcos, corcholatas, políticos, gabinete. ¿Quiénes fueron los ausentes en esta toma de protesta, en este primer mensaje? ¿Y a quiénes, digamos, debería ser la prioridad del acercamiento político de Delfina Gómez en esta nueva gobernatura que va a encabezar desde mañana? Bueno, ella lo anunció en su discurso, ¿no? Ella anunció que iba a ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, iba a ser un gobierno transparente. En fin, prácticamente discursos tanto en la Cámara de Diputados como en el Teatro Morelos fueron discursos que resumen sus promesas de campaña, ¿no? Ujú. El tema de no robar, los temas de una de austeridad. Ella dijo una austeridad republicana que esperemos no llegue a una austeridad franciscana,
¿no? Ujú, Diciendo, vamos a apretarnos el cinturón, pero no tanto. Vamos a ver. Eh, eh, yo creo que en ese sentido, el reto que tiene el nuevo gobierno es el cubrirlas, cubrirlas pronto con señales y con símbolos que vayan marcando ya. El gabinete, yo veo el gabinete heterogéneo, ujú, es un gabinete que también responde a cuotas de poder, ¿no? Cuotas reales, ¿no? Y que se irá ajustando. Hay cuestionamientos muy fuertes. Por ejemplo, al responsable de seguridad, ahí ella tendrá que, junto con Horacio, evaluar si es la mejor candidato, pero no puede entrar, no se puede entrar con el pie izquierdo ujú. para puestos de tan alta responsabilidad. Qué reto. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver ahora son un conjunto de señales simbólicas que va a lanzar, sobre todo ahora que ya ha anunciado una jornada de agradecimiento que va a iniciar una ruta por todo el estado para concretar, afinar promesas, ¿no? Y agradecer el voto popular. Pero sí, lo que planteó ella es el tema de, estoy entendiendo por pueblo, a los ciudadanos, es decir, un gobierno ciudadano, un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas y un gobierno que saque la cara, que tenga una manera distinta de gobernar. Ella decía, yo quiero un gobierno que no esté atornillado al escritorio, sino un gobierno que esté en la calle. Entonces, sí, vamos a ver a una gobernadora que va a ser, no tendrá los grandes discursos, hay que ser claros, no Ujú. es una, Delfina no es una intelectual, no es una mujer que avasalle con conceptos o con palabras sólidas, metafóricas, no. Delfina es una mujer muy sencilla y su sencillez va a empezar por el contacto. Ujú. Va a ser una Claro. gobernadora, no va a ser una gobernadora de tacto intelectual, sino de contacto. Creo que eso va a ser, vamos a ver cómo funciona. A ver qué tal. Bernardo, ya para, yo creo que lo último, Ujú. ah, aquí en pie de página y en los pasos de la semana nos gusta mucho darle oportunidad a la gente de interactuar, ¿no? Con esto de las nuevas tendencias en redes, ¿no? Y de cómo se ha ido configurando la comunicación ahora. Nos gusta mucho que sea una conversación no solo de aquí para allá, sino que también de allá para acá vengan comentarios. Y nos hacen dos preguntas. Una, ay, ya me salió aquí una notificación y ya no me dejó ver. Aquí la tenemos. Nos pregunta Fanny Mesa. Estos cambios del grupo Atlacomulco, ¿no? De los que hablabas ya hace rato, y del grupo Atlacomulco al grupo Texcoco, ¿cómo podría repercutir a nivel nacional, ¿no? En el resto de los estados de la República? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Y la otra pregunta estaba aquí. ¿Cómo atendió el grupo Atlacomulco la relación comercial de infraestructuras extranjeras y el trato con los mexiquenses residentes en el exterior? O sea, un poco la relación de todo este dinero que llega al Estado de México, ¿no? Y que nos comentabas. Me viene a la mente, por ejemplo, la instalación de estas megaplantas de Amazon de reparto, ¿no? Allá por Tepoztlán. Tepozotlán, sí, Y justo. entonces, toda esta llegada de capital, si, no sé si la pregunta que nos hacen por acá vaya encaminada a si este tipo de capitales y este tipo de relaciones estén en riesgo. No, sí, claro, por lo menos va a ser uno de los grandes desfiguros del grupo Atlacomulco fue las carreteras en el Estado de México con un altísimo Claro, costo de peaje. O sea, ir a Toluca y regresar es una pequeña fortuna que tienes que gastar, ¿no? Y ahí, pues son contratos, ¿no? Contratos con empresas españolas, con Trola, una serie de situaciones. OHL, claro. Exactamente. Entonces, ahí Delfina dijo, va a revisar la relación con estas empresas, porque el objetivo, ¿no?, es Sí. bajar el costo de los peajes. Claro. Es una bomba eso, Ujú. porque es un gran negocio. Entonces, ¿esto qué significa? Pues para las personas que nos están viendo, escuchando?
significa que sí va a haber algunos ajustes importantes en esos abusos que cometió el grupo Atlántico. Y esos son los ejemplos. Hay otros en materia educativa, otros en materia de seguros. Es decir, tiene que haber una revisión muy exhaustiva de estos abusos empresariales, cuyo costo los pagamos los mexicanos. Pongo un ejemplo, los seguros. Los niños, que son cerca de, no sé, de 4 millones de niños, un seguro contra accidentes, que es muy poquito. Son algo así como 30, 40 pesos anuales, pero multiplícalos por 4 millones, es un dineral. Y la verdad se usa muy poco. Entonces, hay muchos aspectos que creo que puede sacar. Ahora, a nivel nacional, pues yo creo que lo que se puede esperar es que el PRI entre en un proceso de desbandada. Ya lo está viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo, sí. Ya lo estamos viendo y entonces esto va a tener sin duda alguna, por lo menos dos aspectos. Una debilidad de la oposición, sobre todo de frente, y dos, pues la caída estrepitosa del bastión más poderoso que el PRI ha tenido en su historia, que es el Estado de México. Entonces, ahí en estas elecciones vamos a ver hasta dónde está la unidad, pero también hasta dónde está la fuerza. Entonces, para observadores acuciosos como ustedes, creo que vale la pena ponerle lupa cómo se dan estas relaciones de poder en el PRI y si el PRI realmente es un instituto en el cual estamos viendo su decadencia absoluta. Por primera vez, mi generación nace con el apabullamiento del PRI y estamos viendo esa decadencia. Ustedes, jóvenes, lo que están viendo es la cola de un sistema autoritario, de un sistema represivo y sobre todo abusivo, que está, al parecer, estamos viendo pues su decadencia. Pues Bernardo, con esa última reflexión, ¿no? Ver cómo un monstruo está dando de coletadas y el peligro que eso implica, Qué emoción. pues con eso nos despedimos el día de hoy, Bernardo. Te agradecemos bastante, Arturo, yo, a la audiencia que está aquí en Los Pasos de la Semana, pues esta valiosa entrevista que va a quedar también grabada aquí en el programa de YouTube para que lo puedas seguir viendo. Y pues pendientes, ¿no? Pendientes, bastante pendientes de lo que haga Delfina Gómez, de cómo van a reaccionar estos viejos dinosaurios y pues cómo se va poniendo el panorama para 2024, que como lo decían acá, como está lloviendo en la Ciudad de México y también está lloviendo en el Estado de México, pero no solamente con el agua, ¿no? Sino también hay una lluvia política fuerte, una tormenta que habría que ver cómo se navega. Entonces, Bernardo, Ojalá se lave esto. así es, Bernardo, Un pues abrazo, Alejandro, Arturo, un placer haber estado con ustedes. muchas gracias, Bernardo. Hasta pronto. Bien. Y un placer también haber estado con todas las personas que nos sintonizaron aquí en Los Pasos de la Semana. Hasta aquí llegamos en Los Pasos de hoy. Ahí nos vemos el próximo viernes.